Vamos a dibujar una casa en perspectiva caballera y obtener los datos a partir del dibujo. Dibujamos, por ejemplo, los ejes, eje Y, X, Z. Y a partir de aquí dibujamos, por ejemplo, un prisma. Una cara rectangular en verdadera forma. Y le aumentamos aquí otro fragmento rectangular. Seguimos la dirección del eje Y, que es el que es oblicuo. El ángulo lo empezamos a contar a partir de aquí, o sea que sería hacia la derecha sería 135 grados, 90 más 45. Dibujamos ahora las direcciones de esa dirección del eje Y para los detalles de la casa. Si vamos más rápido, ahora marcamos por ejemplo aquí esta anchura, luego vemos qué anchura es realmente, bajamos una vertical, vertical, vertical y ahora horizontal paralela al eje X. Bueno, tenemos ahí ya una caja y ahora dibujamos por ejemplo aquí, esto corta aquí, sigue la dirección del eje Y y vamos a hacerla por ejemplo por aquí, línea vertical igual que el eje, línea horizontal, horizontal y vertical. Bueno, tenemos ahí dos prismas en perspectiva caballera. Si esto realmente tenemos, por ejemplo, que son 6 centímetros, si estamos escala 1:100, como sabemos, en la escala tenemos arriba en el numerador, es el dibujo en tamaño real y abajo, o sea, este es el tamaño del dibujo y abajo el tamaño real. Eso quiere decir que 6 centímetros corresponden a 600 centímetros. O sea que realmente tenemos escala, si simplificamos, 1:100. Bueno, dibujamos frontalmente con el ángulo en verdadera medida a partir del punto medio, una línea con cierta pendiente. Y hacemos su simétrica respecto a esta recta. Hacemos la dirección del eje Y y aquí exactamente igual. Tenemos esto en vertical y esas dos líneas correspondientes a la pendiente del tejado. Ahora hay que darle una prolongación al tejado. Vamos a hacer aquí un cuadrado, entonces vamos a aplicar una reducción sobre este eje, siempre se aplica una reducción sobre este eje para hacer el efecto realista. Entonces si tenemos que estos son 4 metros y serían 4 centímetros en el dibujo, entonces, porque estamos a escala 1:100, entonces vamos a hacer que realmente, pues estos serían 8, con lo cual queda reducido aquí a 4. Tenemos entonces que la reducción que aplicamos sobre el eje Y es 1/2. Bueno, tenemos entonces, vamos a dibujar siguiendo esa reducción, vamos a darle un alero al tejado, pongamos aquí por ejemplo 7 milímetros y como la reducción es la mitad, en esta dirección sería la mitad, 3,5, y tenemos aquí un cuadrado entonces. O sea que sabemos que en el espacio esto es un cuadrado y va a ser realmente el alero del tejado. Entonces aquí otra vez los 7 milímetros y aquí tenemos ya los 3,5, que es la mitad. Lógicamente, como esto es 7 y esto es 3,5, pues tenemos que esto es un cuadrado en el espacio. Bueno, ¿para qué nos sirve hallar el alero aquí en el suelo? Porque ahora lo proyectamos aquí arriba y vamos a decir, bueno, vamos a poner un tejado, por ejemplo, que empiece sobre esta línea. Entonces seguimos la dirección y seguimos aquí la dirección también y ahora levantamos una vertical por aquí. Entonces tenemos que esto viene por aquí, el extremo viene por aquí, hacemos una línea del eje Y, nos acercamos y aquí pues lo mismo, dirección de esta dirección. Ahora ya tenemos la dirección real de esa línea del tejado, llega hasta aquí y por aquí detrás exactamente igual. Ahí vemos lo que sobresale. Aquí hacemos la dirección del eje Y otra vez y aquí ampliaríamos lo mismo que esto, ya que en la perspectiva caballera las dimensiones son invariables, o sea, no es como la perspectiva cónica, que si está más lejos es más pequeña. Aquí
la dimensión es invariante. O sea que esta misma dimensión habría que colocarla ahí, habría que medirla. Entonces tenemos ahí el extremo del tejado y ahora haríamos aquí el grosor del extremo. Bueno, hacemos aquí lo horizontal para tener del otro lado la correspondiente a ella, la simétrica también en el espacio. Bajamos una vertical. Y aquí detrás también hacemos una paralela. Bueno, tendría que ser realmente paralela. Y aquí dirección del eje Y. Bueno, tenemos ya el tejado al completo. Lo marcamos bien. Bueno, y tenemos, estas eran las referencias para el tejado. Realmente la casa viene por aquí. O sea que esa será la línea de la casa y aquí es esta. Si por ejemplo mantenemos que la sombra de la casa va a seguir esta dirección, corta aquí, levantamos una vertical y la vertical seguiría esa misma dirección por el suelo. Y ahora hay que calcular el tejado cómo se proyecta aquí en sombra. Si tenemos un prisma, dibujemos por ejemplo un prisma, tenemos entonces la dirección esta y tenemos, vamos a poner una dirección, por ejemplo, vamos a hacer que bueno, vamos a calcular la sombra de esto. Entonces seguimos la dirección para que nos quede así más interesante. Levantamos una vertical y ahora hacemos una paralela a la proyección, la sombra de una línea vertical, que sería esta. Bueno, la tenemos por aquí y ahora vamos a hacer, por ejemplo, que este punto tenga su sombra ahí centrado. Y aquí una paralela. Eso quiere decir que la sombra de este segmento vertical será esta. Es la única sombra que tenemos fiable hasta ahora. Bueno, también tenemos esta de aquí. Y ahora habrá que calcular la sombra de esto. Entonces, si continuamos el suelo de la terraza, pues el suelo viene por aquí. Bueno, tenemos también el cuadrilátero a partir de aquí y tenemos esta medida que la podemos subir. Eso quiere decir que el plano del alero viene por aquí. Por tanto, como la proyección de este alero es esta línea, que ya puedo hacer una horizontal por ese punto, entonces tengo que realmente donde el alero corta esa línea sería de donde saldría la sombra de este punto. Por tanto, la sombra de esta línea pasará por este punto y este. Entonces ya tengo que esta es la sombra de esta línea. Y como la sombra de la casa es esta, pues ya tengo que la sombra de toda la casa es esta. Bueno, es esto, aquí el tejado, este fragmento, y ahora la sombra de esta línea es paralela al plano, pues será una paralela también al plano. Bueno, esa sería entonces ya con el tejado calculada la sombra. Hacemos esta línea aquí, la remarcamos, marcamos el borde del tejado. Bueno, por último vamos a hacer por ejemplo algún detalle. Si por ejemplo aquí tenemos, vamos a poner aquí una chimenea, dando la pendiente también del tejado aquí. Esta línea horizontal, ahora siguiendo la dirección del eje Y, ya que es un plano horizontal. Y ahora una línea vertical.
Bueno, tenemos ahí una chimenea que vamos a calcular también sus sombras. Bueno, si consideramos por ejemplo el plano, lo continuamos hasta aquí, hasta que corte esta línea, y hacemos el plano horizontal que pasa por ahí. Resulta que este plano horizontal corta esta línea aquí, y si sigo esa dirección, pues solo tengo que seguir aquí donde corta en el suelo, me acerco, aquí donde corta en el suelo, seguir la dirección esta del suelo. Corta aquí, por tanto levanto una vertical y esta es la intersección con la lima del tejado, con la intersección de los dos faldones. Bueno, eso quiere decir que en realidad la sombra de esta línea pues tendrá que venir en la intersección del plano vertical que pasa por la recta con este plano, o sea, tendrá que venir sobre esta línea. Sigo la dirección del rayo, que es esta, como ya dijimos. Entonces ahí tengo ya la sombra de este punto, que es este. Bueno, si hago aquí una paralela, como esta línea es paralela a este plano, su sombra será también una paralela. Si hago lo mismo con la línea de atrás respecto al plano de abajo donde cae la arista, pero como para no hacer el plano de atrás entonces lo que voy a hacer, la voy a hacer de otra forma. Simplemente sé que la pendiente del tejado es esta y por este punto será la misma, o sea que hago esa línea y la continúo, y esa línea corta a esta línea aquí. Eso quiere decir que si lo uno con este punto, como realmente esta línea su sombra es esta, pues al unir este punto con este, que es la sombra de este punto, me dará la sombra de la línea esta de atrás, que si hago una paralela me corta aquí, y ahora vuelvo a hacer otra paralela a esta dirección, a esta de aquí, con lo cual tengo ahí ya la sombra al completo de la chimenea. Ponemos todo sombra a esta zona. Bueno, si tenemos, por ejemplo, como vemos aquí, una línea vertical, su sombra sigue esta dirección y el rayo sigue esta dirección. Pero si de repente aquí hay un plano de corte y aquí hay una perpendicular, pues como vemos corta aquí, levantamos una vertical y luego la sombra de este segmento será esta dirección. Bueno, eso quiere decir que si ponemos aquí sobre esta línea un pequeño plano así medio transparente, pues a partir de aquí tendrá esta dirección, ya que todo ortogonal a un plano tiene esta dirección de sombra. Entonces hago ya una paralela y aquí tenemos otra vez el mismo caso. Aquí esta chimenea tiene un hueco interior, ya no veo muy bien, pero bueno, más o menos iría por ahí, bajo una vertical, y lo que decíamos, por efecto de la perspectiva se ve esto más ancho que esto, ya que en esta dirección se estrecha, como vemos aquí, pero en esta no. Bueno, entonces otra vez lo mismo, sigo esta dirección y tengo ahí la sombra interior de la chimenea. Bueno, toda esta zona quedaba en sombra. Si ponemos aquí una ventana, por ejemplo, esto es vertical, vertical, esto entra en la dirección del eje Y, y ahora esto pues será una paralela a esta y corta aquí, y luego esto será una paralela al rayo. El rayo venía por aquí, nos equivocamos, sí, esta era la otra línea, el rayo es este realmente. O sea que corta aquí, por lo tanto la sombra de esta línea pues tenemos que es una horizontal. Eso quiere decir que la sombra de toda la ventana será esto. Bueno, tenemos ya la sombra interior de ese detalle.
esta línea paralela a esta, sombreamos todo esto, todo este plano, sombreamos esto vamos a hacer el mismo tamaño para todo el balcón, coincide ahí con la línea esa prácticamente, y aquí podríamos poner una puerta, por ejemplo. Bueno, eso es igual porque ya queda todo en sombra. Si aquí esto tiene un grosor, esto que subía por aquí, entonces esto sigue la dirección esta en el grosor. Vamos a darle este grosor, entonces ya no es de cristal. Mientras que aquí, al llegar aquí, vamos a poner esto un poco hacia adentro. Entonces esto viene también por aquí, viene más hacia adentro, viene por aquí, y tenemos que aquí ya no es paralela a esta, porque no es la sombra de la vertical, aquí es la sombra de esta línea. En realidad aquí teníamos que este era el... Bueno, hicimos esto para esto, pero luego teníamos esta línea que correspondía a esto. Este es el borde de esta línea superior, por lo tanto, donde corta aquí una paralela, y la sombra de esto es una paralela a ella también. Bueno, tenemos entonces también la sombra completa de ese lado. Marcamos bien las líneas. Y marcamos la sombra. Habría que hacerlo con un trazo bien hecho, pero bueno, por rapidez. Aquí, la línea esta. Y esto entrando en sombra por ahí. Por aquí, y luego vamos a hacer como que transparente algo para ver la sombra en el interior, todo. Lógicamente por aquí, por el interior entraría, pero no se vería por dónde entraría. Si yo, por ejemplo, calculo la dirección del rayo es esta, y por aquí debajo es esta, luego cae detrás, ya no aparece. Bueno, marcamos bien las líneas de la casa, serían esas dos, y aquí al llegar a la esquina sería esto, y aquí la sombra hasta ese punto. Y ahí en la esquina. Bueno, tenemos ya más oscuro es allí al lado de el entrante. Vamos a poner este plano también más oscuro. Y ahora la dirección esta de la sombra también aquí. Y decíamos que la sombra de este punto era este. Y de esto era esto. O sea que la sombra es esta. Queda muy lejos. Ahora una paralela con la misma dimensión a esta línea, una paralela al rayo, bueno, parece que la paralela es más así, y ahora una paralela a esta hasta el borde, pero tenemos todavía esto, entonces puedo coger un punto cualquiera con su altura, la altura sabemos que es de aquí a aquí, entonces cojo esa altura, la coloco aquí, coloco el punto, hago la dirección, y hago la dirección del rayo y veo que esto corta aquí detrás, por tanto es una paralela a esa, por aquí viene. Bueno, decía, si cojo la altura de esto, que es desde aquí hasta aquí, la coloco aquí detrás, cojo el punto, pongo la dirección esta por el suelo, y luego hago la dirección del rayo, corta aquí, por lo tanto ya sé que la sombra de este punto es esta. Si hago lo mismo aquí detrás, su altura es desde aquí hasta aquí,
lo coloco aquí detrás, hago la dirección y hago la dirección es esta, corta aquí, entonces la sombra es esto. Bueno, ya tengo entonces ahí la sombra de lo que es este detalle del tejado hasta aquí. Tengo la sombra de esto, que sería esto. Tengo la sombra de esta línea, que sería esto, esto y esto. Y ahora aquí haciendo una horizontal y respecto a la dirección del eje Y, o también puedo coger este punto de atrás, ya para no calcular tanto, sigo la dirección y donde corte aquí, ahí está el punto. Tengo ya el tejado. Resulta que el tejado de este lado sí que se ve la dimensión esta. Entonces los dos puntos, proyecto el de arriba, proyecto el de abajo y tiene que ser también paralela, pues siguiendo esta dirección, ya que es paralela a esta. Entonces si esta es la dirección, pues mantenemos ahí también la dirección. Bueno, luego sería la sombra de esta, ya no se ve. Bueno, por último colocamos por ejemplo aquí una puerta. Por ejemplo aquí una puerta. Vamos a poner un arco rebajado, pues cogemos una circunferencia centrada en el rectángulo. Vamos a hacerla con un arco más pequeño. Tenemos un arco. Y ahora hacemos el entrante, dirección del eje Y, vertical, dirección del eje Y y el arco detrás. Podemos poner otro arco aquí interior y hacer por ejemplo un entrante aquí, en base del suelo. Marcar esta línea, luego marcamos los contrastes. Bueno, por último colocamos aquí una ventana vertical, vertical, horizontal y horizontal. Dirección del eje Y, lo mismo vertical y horizontal. Bueno, para calcular la sombra del alero, pues simplemente si esto sigue la dirección esta, la sombra, levantamos una vertical. Si la pared siguiera por aquí, tenemos la dirección del rayo que era hasta ese punto, hasta aquí, o sea, a partir de aquí una paralela a este alero. O sea que esto es lo que queda en sombra. Ponemos el grosor de la ventana aquí abajo y vemos que este es el grosor y vemos que la sombra cae por aquí. Entonces levantamos una vertical, prolongamos, corta aquí, o sea que la sombra sería esta sobre la ventana al margen de la dirección esta, que la marcamos aquí, vertical, este punto del final. A partir de aquí aparece otra vez ese arco que era este, si no recuerdo mal, o este. Entonces exactamente el mismo arco a partir de este punto lo desplazamos. Lo que pasa es que aquí habíamos puesto un plano saliente, entonces habría que calcular también la distancia esta respecto a este punto. Proyectamos, levantamos y donde corte esta línea ahí tenemos la sombra de ese otro plano. Si no estuviera eso sería la sombra del arco. Bueno, tenemos aquí también la sombra, esta dirección, levantamos una vertical y ahora la dirección del rayo, corta aquí, por tanto la sombra es una horizontal. Entonces solo nos coge aquí este fragmento para lo que proyecta de sombra el tejado. Bueno, estará completo ya el detalle de la ventana. Ahora veríamos si de repente esto corta aquí, levantamos, corta el alero aquí detrás. Si esta es la esquina, pues uniendo, vamos a ver si es la esquina, no, la esquina era esta. Si fuera la esquina habría que unir este punto con este. Pero como vemos que queda detrás, pues a partir de este punto habría que unir con este. Pero ya queda en el aire. O sea que en realidad viene todo de sombra hasta aquí. Entonces, todo esto de sombra. Luego esto de sombra. También la sombra del tejado.
la sombra de la ventana. Bueno, y ahora cogeríamos un punto cualquiera de aquí y haríamos lo mismo. Por ejemplo, este punto o este punto que sigue la dirección por el suelo, así, corta aquí a la casa, levantamos vertical y ahora sigue esta dirección. Aquí cortaría sobre el plano de la casa, o sea que por aquí está el plano de la casa. O sea, la sombra de la casa coge solo una parte y luego haríamos lo mismo que hicimos aquí, hasta el plano de atrás, que puede coincidir con este en la ventana. Levantamos y ahora esto era este punto, venía por aquí, corta aquí, realmente corta por aquí detrás. Bueno, ya quedaría una cosa muy pequeña, ya no merece la pena ni ponerla. Bueno, tenemos ya la sombra al completo. Tenemos la chimenea, tenemos la sombra que proyecta el tejado y ahora le damos un poco de contraste. Tenemos también esto, queda todo en sombra, esto viene por aquí. Y luego la sombra que proyecta sobre el suelo. Conviene repasar. Aquí venía por aquí y luego coincidía con esto, o sea que nos queda prácticamente todo en sombra, excepto este agujero. Y luego este detalle del alero también en sombra. Esto no nos queda en sombra. Y lo que decía el arco, y luego al proyectar esto aquí, pues tenía aquí esto. Lógicamente también este arco, si lo calculamos por aquí sobre esto, pues quedará un arco también que viene por aquí. Pero bueno, es más de lo mismo, o sea que se hace casi todo el tiempo lo mismo. Bueno, tenemos ya ahí la sombra que se proyecta, la intersección ahí del marco. Bueno, por último, lo que decíamos, le damos algo de contraste, incide la luz así, por tanto este plano tendría algo más de oscuridad que este de aquí. Y podríamos darle entonces ya para la ventana, que se metía por aquí y por aquí, que no está muy definido todavía. Aquí toda esta zona en sombra y luego toda esta zona que proyecta. Bueno, se pide calcular los parámetros solares de luz, dejar indicada la escala . Aquí la sombra que proyectaba, por aquí siguiendo la misma dirección que aquí y la misma dirección que habíamos dicho de esto. Bueno, está sucio porque es en plan boceto, no es un trabajo artístico, sino puramente de cálculo de sombras, geometría nada más. Tampoco esta es una técnica adecuada para hacer algo presentable. Aquí la sombra de esto pues sería algo así, o sea, haría algo así y así.
Pero bueno, como coincide esto y tapa esto, pues no se ve prácticamente nada. Bueno, pues simplemente tenemos la dirección del rayo. Que era esta, o sea, esta. Y tenemos su proyección sobre el suelo, que era esta. O sea que esta es la altitud del Sol. Ya que si este es el rayo, y esta su proyección es exactamente la altura a la que está el Sol. Y luego si hacemos, por ejemplo, que el eje Y, que es este, provoque esta sombra aquí, como vemos aquí, pues esto va a ser realmente, este ángulo de aquí va a ser el azimut, mientras que esto va a ser el altitud. Ahí tenemos esos dos parámetros. Bueno, pues podemos abatirlos para verlos en verdadera medida. Vamos antes a dar un poco más de contraste. Recordamos que el contraste va a sacar aquí más luz. Bueno, decíamos que eso era por detrás, o sea que la sombra viene toda por aquí. Y aquí podemos marcar el suelo. Y también más oscuridad para la zona entrante.